Bueno, yo soy Johanna Sagner Tapia, soy doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Tübingen de Alemania, hice un magíster en Antropología y Desarrollo en Chile y de formación inicial soy profesora de Educación Diferencial de la Austral. Me especialicé en ese momento, se llamaba Deficiencia Mental, hoy día se han cambiado los nombres, y Trastorno de Aprendizaje. Y me metí más por el área de Ciencias Sociales, dejé el área pedagógica y de hecho uno de mis trabajos es ir alejándome un poco de la pedagogía en sí, sino como hablar de la educación desde una cosa más macro, como un tema social, organizaciones sociales, también algo que ver con Luhmann, a pesar que no me quiero meter en el lío de Luhmann ahora, pero por ahí. Y bueno, yo trabajé voy a presentarles un poco porque Claudia quería saber cuál era mi línea de investigación, entonces pensé que lo más interesante era partir justamente con el doctorado, que fue lo que ha concentrado mi tesis de licenciatura, después la tesis del magíster y como que ya está mucho más armadito. Y al final agregué un par de diapositivas muy chicas solamente para dar una pincelada de lo que estoy trabajando actualmente. Y que también está todo concatenado con lo que he estado haciendo desde antes hasta ahora. Entonces, el título que le puse fue The Alterity in Inclusive and Integrative Learning Programs, y lo que hago básicamente fue analizar la alteridad en lo que yo llamé los programas de aprendizaje inclusivos e integrativos. Usé las dos palabras porque en Alemania se diferencia un programa si es más de la tendencia integradora o más de la tendencia de la inclusión, a pesar que los resultados muestran otras cosas. Bien, voy a comenzar con una contextualización del problema del doctorado, voy a seguir con las preguntas de investigación a modo somero, después el marco teórico que lo dividí en tres partes, una era la diversidad y discapacidad, después alteridad como teoría y la inclusión educativa. Luego voy a pasar al diseño metodológico, los resultados, los que están divididos también en dos partes, que era la discusión de la integración e inclusión, y la alteridad y el otro, y finalmente mi trabajo actual. Entonces, partiendo con la contextualización de qué manera el tema de la inclusión y de la alteridad fue interesante en Alemania, fue porque la Unión Europea está insistiendo en que todas las escuelas especiales desaparezcan de alguna manera u otra, y que solamente queden aquellas escuelas especiales que sean solamente para atender personas que sean tengan una multidiscapacidad o que sean algo muy complicado de integrar a la escuela normal, pero van en esa tendencia, que podemos discutir si es bueno o no es bueno, pero esa es la tendencia política en este momento. Y por otro lado, el país donde yo estaba, porque Alemania se divide en estados federados, era Baden-Württemberg, que es uno de los estados más elitistas y de alta selección educativa, porque tiene las universidades más potentes, digamos, Heidelberg, Tübingen, Freiburg. Entonces a ellos no les interesa la integración porque la integración significa la baja de la calidad y la baja de la selectividad. Entonces dentro de este marco político, que por un lado la Unión Europea dice vamos todos para allá, Baden-Württemberg tiene que hacerlo porque es obligación, pero de alguna manera se resiste. Entonces van creando modelos y como pequeños cuentos para inventar que están haciendo integración. No digo que no la haya, pero también van dando un poco una vuelta política para poder aplicar la integración sin de alguna manera destruir el sistema selectivo que existe, que en Baden-Württemberg se aprecia mucho. En otras regiones existe lo que se llama las escuelas, la Gemeinschaftsschule, que es una escuela donde todos entran. Entran niños ricos, niños pobres, niños con más habilidades, menos habilidades. Y en esta región, en todo caso, existe el sistema que lo voy a explicar más adelante, pero es altamente selectivo, donde la gente llega al gimnasio, que es lo más alto, y van a estudiar a la universidad, un científico humanista. Después viene la Realschule, donde la gente hace estudios técnicos, como acá sería, por ejemplo, el INACAP. Estudian 11 años de colegio y salen con un título técnico, y después está la Hauptschule, que es una escuela para gente que generalmente viene con un contexto de inmigración, que no maneja la lengua alemana, que tienen algún problema de aprendizaje o que sencillamente los profesores no saben qué hacer con él y lo meten ahí porque no saben dónde ubicarlo. Este cambio a este tipo de escuela ocurre en quinta básica, que es súper temprano. Entonces, estos niños salen básicamente con títulos de peluqueros, de ayudantes para ordenar el supermercado, trabajos muy simples. Entonces, está este autor alemán también que hace una crítica muy fuerte. En Alemania hay una crítica teórica muy fuerte sobre este sistema selectivo. Mi pregunta de investigación se basa en cómo es la alteridad en estos programas. Y de ahí se desgrana en dos partes. Una es básicamente ir definiendo la alteridad de manera más fina. En Alemania no se trabajaba, por ejemplo, en mi facultad con hipótesis. Todo el trabajo se basaba en preguntas de investigación. Entonces partíamos con la pregunta de qué tipo de alteridad íbamos a encontrar, si se tematizaba el tema de la diferencia en clases entre los profesores, la relación entre una tematización y una posible alteridad. No sabíamos si es que íbamos a encontrar escuelas que más tematizaran, iban a tener una mejor o peor alteridad.
relación entre alteridad y el tiempo de aprendizaje compartido, que era lo que les comentaba a ustedes hace un ratito atrás, que se le llama tiempo compartido cuando los niños van al aula de recursos, tenemos la integración, y pasan a la clase general con el profesor, y eso tiene un nombre en alemán. Y ese tiempo yo le puse tiempo compartido, donde los alumnos con discapacidad y los alumnos sin discapacidad o regulares trabajan en clases con un profesor regular, tal vez una profesora diferencial y tal vez algún ayudante. Y la última era la relación entre estos proyectos y si es que se expresaban en algún tipo de alteridad ahora de un nivel más teórico. Y el otro grupo de preguntas iba sobre estos proyectos, que fueron 4 en total. Eran las bases teóricas de cada caso, porque se dividen en integradores, inclusive los voy a explicar más adelante, pero yo quería ver cómo se relacionaban estos proyectos con la teoría de la integración o con la teoría de la inclusión. La organización en sí, cómo funcionaban, qué sistema tenían y la relación entre los casos y los modelos de alteridad. Partiendo con el marco teórico, cuando empecé a preguntarme qué era diversidad, o sea, todos sabemos lo que es diversidad. Básicamente, si hablamos de diversidad es como un concepto que todos manejan, pero ya empezar a como definirlo o empezar a hilar más fino, puedo encontrar teoría, había mucho. Y creo que de alguna manera era muy difícil decir que la diversidad es algo, porque la diversidad también tiene que ver con una perspectiva de quién es el observante, qué es lo que yo veo y qué es lo que yo determino distinto. Sin entrar en un marco de discriminación que sea axiológico, de valores, había un autor, Page, de Estados Unidos, que venía de la Universidad de Massachusetts, que hablaba, por ejemplo, que si yo voy a una tienda a comprar muebles, empiezo a hilar más fino. ¿Qué tipo de muebles estoy buscando? Y dependiendo del tipo de muebles me voy metiendo a la sección de los muebles. Si estoy buscando muebles para el dormitorio, entonces voy a dejar la cocina y el living y me voy a meter a la sección de dormitorio. Después en el dormitorio voy a ir viendo qué tipo de camas existen. 2 plazas, 1 plaza, 1 y media plaza, más altas, más bajas, de madera, de metal. Y él explicaba de esa manera que así también funciona cómo nosotros percibimos la diversidad como observantes. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué vamos a ver como distinto? Y en la escuela entonces la diversidad va a tener que ver, o la teoría hablaba de las habilidades que tengo o no para el aprendizaje, que era uno de los ejes en que se movía la diversidad, la discusión de la diversidad. Sin embargo, en esta parte yo dividí un poco la teoría y armé como 3 dimensiones. Esta es una propuesta mía. Yo veía una dimensión de culturalidad en Alemania, que tenía que ver con las lenguas, que se hacía mucho hincapié de que si uno era germano parlante o venía de otra lengua, y también la religión era un tema súper importante que acá en Chile no es tan relevante, si eran musulmanes, si eran hinduistas, si es que eran ateos, católicos, protestantes o cualquier cosa. Después la identidad colectiva, lo que se refiere a una colectividad. ¿Qué tipo de grupo somos? ¿Somos un grupo político? ¿Somos un grupo, no sé, qué hay hoy día entre los jóvenes? Los que andan skater o algún chiquillo que es punk. En Alemania el colegio es siempre en ropa de color, entonces se notaba mucho a la identidad, al grupo colectivo al que uno pertenecía solo con la ropa. Y finalmente una dimensión que es visual. Yo veo y discrimino, hombre, mujer, qué color de piel, cómo estoy vestido, discapacidad, si una discapacidad visible o no. También el tema cultural, en la teoría norteamericana se hablaba de que las personas con sordera pertenecían a una comunidad cultural y que lo determinaban como la sociedad oyente y la no oyente. Y para ellos, para muchas de esas personas, el ser sordo no es una discapacidad, sino que es una pertenencia a una identidad cultural. Que, según Pincher, se refiere al pasado donde los niños fueron enviados a estas escuelas especiales de sordera y se empezó a armar el lenguaje de señas, que eso también es como una lengua materna para ellos. Entonces, ahí vemos en algunos grupos incluso de personas con alguna discapacidad que también se relacionan más con una cultura, una colectividad, que con un tema visual, de que son diferentes. Mi discusión en este capítulo fue ver si es que la discapacidad se podía comprender como diversidad. Estaba, por un lado, los autores modernos que decían que sí o que no, cuáles serían los pros y los contras de ver a la discapacidad como diversidad, y teníamos el grupo de los Disability Studies, que son un grupo que parte también con el movimiento de los derechos de las personas de color en Estados Unidos, y que dicen que las personas discapacitadas, voy a resumirlo bien someramente, tiene muchos matices todo lo que estoy contando, pero someramente lo que ellos dicen es que la discapacidad en sí no existe, que existe un problema físico, tal vez un problema sensorial, pero que es la sociedad en su homogeneidad y en su hegemonía que hace que la discapacidad se acentúe mucho más y lo convierta en una incapacidad de desarrollarse, de ser ciudadano activo. Y esa es una discusión, que los de Disability Studies se mueven ya en un tema mucho más radical y más político que teórico.
Y de ahí parten también los autores del Disability Studies, súper fuerte en las anglosajonas, en los autores norteamericanos, canadienses, ingleses. Y los alemanes, que están bien atrasados en el tema. Los alemanes van como 20, 30 años más atrás que toda esta discusión norteamericana. Están recién preguntándose cosas, pero tiene que ver también con un tema histórico, si me permiten contarle, porque es como interesante para poder entender. En la Segunda Guerra, dentro de los grupos del Holocausto, uno de los grupos que fue aniquilado fueron las personas con discapacidad mental. Entonces, para los alemanes, el hablar de diferencia, el tematizar diferencia, el decir tú eres distinto, es básicamente como volver a poner la estrella en el brazo. Entonces, es muy difícil este término de etiquetar. Por un lado, lo necesitan para poder ubicarse, pero por otro lado, el decirlo significa un acto de segregación. Entonces, toda esta discusión que en la lengua anglosajona va mucho más avanzada, para los alemanes todavía están en una ambigüedad de etiquetar o no etiquetar, y cómo etiqueto sin discriminar. Entonces, la discusión es súper fuerte, que después en la parte metódica fue un cacho, porque buscar colegios y decir que estoy hablando sobre discapacidad me cerró las puertas de muchísimos colegios, porque la palabra en sí es discriminadora, y no hay otra mejor palabra. Ese era el problema. Después, otra discusión que teníamos fue consecuencias de la pedagogía, el tema de etiquetar o no etiquetar. Y ahí tenemos la discusión de Fredrickson y Klein de Inglaterra, que plantean los pros y los contras. Al final, si les interesa, tengo una tabla donde él dice básicamente que ellos dicen que si etiqueto de alguna manera me sirve para orientarme. También para un padre que tiene un hijo con una dificultad, si le dicen tu hijo tiene Asperger, los relaja. Es como saber qué tengo que hacer, cómo comportarme. Pero por otro lado, el tener el título de Asperger puede ser como ambivalente, es un boomerang, me sirve para orientarme y me sirve para segregar. Lo mismo, la misma palabra me ubica en dos dimensiones de acción de alteridad. Y Norwich, que trabaja mucho el tema del dilema de la diferencia, que lo voy a tocar más adelante. En sí la alteridad, y aquí hago una diferencia porque me tocó en un congreso en Nottingham en que fui a presentar mi tema, la alteridad se veía como el hecho de llamar al otro distinto, y el mero hecho de decir que tú eres un otro significaba que estaba discriminando. Y en español me encontré con que eso le llaman más alterización. Tal vez estoy equivocada, pero lo encontré en un congreso hace poco con una profesora de Río Negro que explicaba que la alterización era ese acto de decir que el otro es distinto y además lo discriminó, que es un poco distinto a lo que yo planteo, que es la teoría de la alteridad basada en la propuesta de Todorov. Y lo que Todorov hace en el fondo es presentar en su primer libro en 1984, La conquista de América, una especie de matrices para poder comprender cómo yo me relaciono con lo distinto. El yo se refiere al nosotros, tal vez la clase dominante, el observante del minuto, y esa relación está basada, según él, al menos en tres ejes, que sería un eje axiológico, praxeológico y epistemológico. En estas tres dimensiones se va relacionando el yo con el otro, el nosotros con los otros. Y en estos ejes se va construyendo esta relación, que puede ser muy mala, desde un genocidio y querer matarte porque eres distinto, hasta querer protegerte como Fray Bartolomé de las Casas con el buen salvaje, que también es una relación del otro. Él hace todo este análisis dentro de la conquista de América a través de los diarios de Colón, de la conquista de Cortés a los aztecas y todo lo que ocurre en el momento en que Colón descubre América hasta adelante. Y esto yo lo tomo y lo uso para tratar de entender la relación que se da entre nosotros con el tema discapacidad. Cómo nosotros nos relacionamos con la discapacidad, los no discapacitados con los discapacitados. Y mi propuesta acá en el fondo es sistematizar esta teoría en algunos ejes y matrices para analizar fotografías, para analizar textos, para analizar discursos. Eso es lo que en el fondo yo propongo en mi doctorado como una herramienta de investigación. Y obviamente también una discusión teórica, que significa que implica reconocer al otro como diferente. Empezamos en esa discusión obviamente de si es que el otro es distinto, estoy discriminando, y la discriminación necesariamente se traduce en segregación y en exclusión, o también necesito el reconocimiento de reconocer al otro como distinto porque es parte de su identidad. Si le niego esa definición de otro, también estoy negando su diferencia y estoy negando quién es él, no le estoy dando un espacio para desarrollarse. Y ahí estoy, ese es mi punto, que sigue siendo el teórico, que yo sí creo que uno tiene que diferenciar, pero no creo que la diferenciación tenga que ser axiológica. No creo que decir que alguien es distinto implica un valor axiológico. Implica solamente como una ubicación en el espacio para que la otra persona yo sepa quién es él, poder conocer su identidad, dar espacio a que esta subjetividad se desarrolle y poder dar un espacio para que exista una combinación y un conocimiento mutuo y crear diálogo. Pero yo no creo en la asimilación. Pero esto es como mi postura. Entonces también bajo esa mirada, que es la mirada también del investigador cualitativo, de alguna manera uno tiene que
arrancarse, pero uno lo está viendo siempre con esos ojos un poquito. Para tener una idea de integración e inclusión en Alemania, solamente así un vistazo. Este es un gráfico del Ministerio de Educación, que Alemania como país federado tiene, cada país federado tiene su propio Ministerio de Educación. Esto es solamente la región donde yo investigué. La educación primaria tiene hasta 15.000 estudiantes con discapacidad incluidos hoy día en la escuela, o en el año 2010 en la escuela regular, pero va disminuyendo mientras más selectivo sea el sistema escolar. El Hauptschule, el que le contabas antes, que era ese colegio que donde entraban niños con algún problema de lengua, inmigrantes, niños que tenían problemas de inteligencia, pero no eran con alguna discapacidad o algún problema de aprendizaje general. Después la escuela técnica y finalmente el liceo de científico humanista. A pesar que la escuela es gratis y a pesar que técnicamente se debería promover la movilidad social, es muy poca la movilidad social que hay a través de la escuela, porque también hay un tema de herencia de la familia. Si la familia fue gente que fue al gimnasio, es probable que los hijos vayan y los padres van a mover cielo, mar y tierra con tal que el hijo se permanezca en el mismo nivel, y si no lo logran lo van a mandar a un colegio privado. Y los chicos que van a la escuela técnica rara vez van al gimnasio, porque existe como una mala imagen para la gente de escuelas técnicas ir a estudiar. Estudiar es una pérdida de tiempo. Entonces, mejor que terminen la educación técnica, van a ganar un buen dinero pronto y van a empezar a producir dinero en vez de estar estudiando en la universidad no sé cuántos años y el colegio y etcétera, hasta que realmente empiecen a ser independientes. Que es uno de los problemas actuales, porque también la universidad está empezándose a cobrar, porque la gente duraba 10 años en terminar una carrera, no tenía ningún estímulo para salir del sistema universitario. ¿Qué más? Integración e inclusión. En términos de los autores se planteaba que la diferencia entre un término y el otro era, por ejemplo, un eje era la selección de los alumnos. Mientras más selectivo era el sistema, era más integrador, vale decir. Solamente las personas que entran al sistema de integración son personas que pueden acreditar un diagnóstico de alguna discapacidad. En cambio, la inclusión se plantea como una teoría o un aproximamiento pedagógico que habla de una heterogeneidad, que sí tiene que ver con las necesidades educativas especiales, pero esas no necesariamente están relacionadas con una discapacidad. Puede ser también, por ejemplo, un origen de migración, que el chico habla turco o habla un alemán muy malo porque los papás hablan turco en la casa, y eso le genera una necesidad educativa especial, pero no está asociada a discapacidad. Entonces este niño estaría en un concepto de heterogeneidad dentro del modelo inclusivo y no dentro del modelo integrador. Existe el otro, que sería la adaptación y la reestructuración. Mientras más inclusivo sea el modelo, supuestamente más ámbitos de la escuela se van a adaptar para recoger y poder atender a mayor cantidad de heterogeneidad. Mientras más integradores, entonces generalmente funciona con el profesor motivado que está, que trae a algún chico, trabaja con él, el chico sale del colegio y se acaba el proyecto. O se reestructuran muy pocas cosas. Y los recursos y apoyos, la misma cosa. Mientras más inclusivo, más recursos, más políticas de cambio, más políticas sociales que van apoyando, y más redes que están de alguna manera dándole esta base a un modelo de colegio inclusivo. En Alemania estaban partiendo recién, en esta región estaba partiendo recién un plan piloto de escuelas inclusivas, y yo pude investigar una de ellas. Y el resto eran prácticamente todos modelos integradores, desde el nombre. Entonces después lo que yo hice fue ir investigando más profundamente y ver si es que este título que ellos decían tener, que era inclusión o era integración, si realmente se condecían con estos ejes. Claro, de ahí me metí a analizar teóricamente la alteridad desde la integración. Supuestamente era mi teoría que si es más inclusivo, la alteridad es mejor que si es más integrador. Y también el tema del dilema de la diferencia, cómo se relacionaba con la alteridad. ¿Todos conocen? Yo hablo del dilema de la diferencia porque es como un concepto que se usa en la teoría, en la pedagogía inglesa. No sé si todos lo manejan. ¿No? ¿Explico cortito? Ya. Y yo también tengo una duda con respecto a qué es mejor y peor alteridad. Sí, eso también es algo, es un error, claro. Voy primero al dilema y después a la otra pregunta, pero que eso es un error mío al hablar, más del lenguaje coloquial que científico. El tema del dilema de la diferencia plantea que supuestamente si yo soy profesor y tengo en mi clase alta heterogeneidad, ¿qué es lo que tengo que primar? La asimilación, o que haya más igualdad, la unidad, y en ese sentido tal vez voy a dejar de lado un poco las diferencias de aprendizaje en pos de una unidad de clase, o me voy a concentrar más en la diferencia y voy a hacer un curso mucho más fragmentado, porque tengo que entender cada una de esas diferencias. Y se llama dilema porque no está resuelto el tema. No se sabe exactamente qué es mejor en términos de practicidad, de que realmente es viable que un profesor sea capaz de atender 25 necesidades y dentro de esas, por ejemplo, porque todos somos distintos, y aparte de eso tal vez unos 10 niños que tienen necesidades bien específicas, o 5 al menos.
o me centro más en buscar generalidades y pocas diferencias. Y ese es un dilema que se está discutiendo en Inglaterra hace harto tiempo y no está resuelto, sigue llamándose dilema y sigue siendo una discusión súper ávida, porque uno puede agarrarse desde la sociología, desde la filosofía, desde la pedagogía, desde la antropología y psicología, argumentos para centrarme más en la unidad o en la asimilación, como argumentos para centrarme más en la diferenciación. Y sobre el tema de qué es buena, qué es lo que sería buena o una mejor alteridad, supuestamente, vuelvo a corregirme, no es la palabra correcta, pero tal vez sería en este sentido una alteridad que segregue y excluya menos. Podría ser entendida como una alteridad donde yo te reconozco como distinto, pero eso no hace que segregue ni te excluya de un contexto. Y el otro sería una mala alteridad en la que el hecho de reconocer la diferencia es un argumento para segregar y excluir. A eso me refiero. Pero sí, qué bueno que me corrija. La integración es como el primer paso de lo que le llaman el movimiento de mainstreaming, donde los niños empiezan a ir a escuelas mainstream, que serían regulares y que tienen alguna discapacidad. Y eso después se organiza en una teoría llamada la integración, donde supuestamente tú vas tomando niños que tienen alguna discapacidad, pero tienen que tener una discapacidad y son integrados, son llevados a la escuela y son reconocidos como un grupo distinto, pero claramente con un título de discapacidad y están dentro de la escuela. Hasta ahí llegaron como en los años 80, 85, cuando después se empieza a cuestionar este tema, porque lo que se dice que existe es una segregación encubierta. En el fondo llevas a estas personas que supuestamente están en un contexto de regularidad, pero siguen teniendo la etiqueta, incluso muchas veces se transforma en un sistema de segregación porque se crea una misma escuela especial dentro de la escuela regular, creando un aula de recursos, que prácticamente los niños viven en el aula de recursos. En Alemania era tan así que los niños ni siquiera son alumnos regulares de la escuela regular, son alumnos de la escuela especial, y una escuela especial se traslada con una sala a la escuela regular, se mete ahí con la profesora y ellos rinden y sacan después sus notas siendo alumnos de la escuela especial y no de la escuela regular. O sea, eso le llamaban, y de ahí parte la crítica de que es básicamente una segregación encubierta. Y luego la teoría plantea que la idea de la inclusión es que todos somos distintos y que mientras más modernidad hay, mientras más movimiento migratorio, entonces la heterogeneidad va indiscutiblemente a ir en aumento. Y que una sala de clase no debería ser excepción a ese concepto de diversidad, que vamos a encontrar niños de diferentes colores, de diferentes religiones, diferentes culturas, idiomas, habilidades de aprendizaje y otros. Y que la escuela debería estar preparada para recibir a estos niños en su heterogeneidad. Y ese es el planteamiento como más extremo, que también actualmente se está criticando, porque la pregunta es cómo logro eso, cómo logro que todos aprendan, cómo logro que todos tengan un acceso a la educación, que las barreras se puedan sacar en todas sus diferencias. ¿Quién es capaz de poder atender 25 diferencias? Y 25 una clase chica. Entonces, esa sería en la teoría la nueva propuesta. En base a esta teoría o esta distinción conceptual, existirían escuelas integradoras o escuelas inclusivas. Exacto, exactamente. Entonces, como estaban estos proyectos pilotos que planteaban que ellos iban hacia la inclusión, porque la Unión Europea estaba exigiendo inclusión y no integración, se están planteando los primeros modelos de inclusión. Y mi idea era ir a ver esos diferentes modelos y ir a ver si es que estos se condecían con la teoría. Porque yo me puedo llamar inclusión y la pregunta era si es que efectivamente el título de proyecto piloto inclusivo era si efectivamente se relacionaba con lo que la teoría me estaba contando. Y eso fue lo que fui a ver. Entonces, aquí parte mi diseño metodológico. Ya, mi problema entonces ya lo mencioné antes. Después era cuándo. Se hizo en 3 fases el estudio. Primero una prefase, que hicimos instrumentos de investigación, encuestas con Likert y algunas entrevistas en profundidad para informantes claves que manejaban el tema para ir definiendo algunos ejes de investigación. Luego hubo una primera fase donde colapsamos porque justamente miramos la base de datos de cuántas escuelas se decían con inclusión o integración y eran 200 y yo tenía acceso en ese momento a 3, estaba atacada. Llamé a todos los directores, mi profesor llamó, me metí con quien pude, hablando hasta con la señora al frente, ¿usted conoce una escuela que tenga niños con discapacidad? Y el problema fue hasta que algunos padres, algunos directores me empezaron a contestar que ellos no usan la palabra discapacidad. Entonces el problema era cómo tú evalúas, porque mi eje de investigación era en este momento la discapacidad. Sí dentro de un contexto de diversidad, pero yo tenía que
de alguna manera cerrar mucho más mi grupo de diversidad que había elegido, que eran las personas con una discapacidad, un diagnóstico de discapacidad. Y como era una palabra discriminadora, ¿cómo investigo eso? ¿Cómo hago una encuesta? ¿Cómo converso de eso si es que no puedo nombrarlo? Y si yo hablo de diferencia, en Alemania era re complicado, porque ¿diferencia qué? Niños con burkas, niñas que van con pañuelo en la cabeza, niñas que hablan otro idioma. ¿A qué me refiero? Con diferencia demasiado ambigua. Lo hablamos con mi profe y me dijo, no, quédate con la palabra discapacidad porque la necesitas, si no se te va el estudio a las pailas. Y ahí la única manera fue crear una segunda fase y ya no podíamos hacer un estudio largo porque no teníamos la escuela y nos decidimos por una investigación de casos. Y lo que hicimos en ese caso fue no centrarnos en ese tipo de integración que existía de manera tan amplia, sino que empezar a buscar casos muy curiosos. Y esa fue la segunda fase. ¿Quiénes? ¿Sí? ¿Y si existían las escuelas de integración en las cuales ya había un reconocimiento a ¿sí? ¿Cómo se nombraban? Eran niños especiales, niños distintos. Cualquier eufemismo, pero no discapacidad. ¿Pero había un eufemismo que lo permitía? No, iba a depender de ellos, iba a depender del colegio, iba a depender. Es toda una cuestión del colegio, de cuánto quisieran nombrarlo, cómo quisieran nombrarlo. Lo cual eso me complicaba en el momento de investigar, de que yo estuviera comparando colegios. Así que yo hablaba de diferencia en uno, el otro eran los niños especiales, en el otro eran los niños con necesidades especiales, en el otro eran niños distintos, en el otro eran niños. Entonces era complicado. ¿Y en el lenguaje coloquial, cuando nosotros hablamos como de discapacidad? Y en el lenguaje coloquial ahí usas la palabra. Pero si tú hacías un estudio oficial con cuestionarios que iban a ir a los papás, a los compañeritos y a todo el mundo, entonces ahí el problema era que tú no podías evidenciarlo para algunos colegios. Y de hecho me llegaron un par de mails con respuestas así súper fundamentadas que también las usé como análisis, porque me pareció sumamente interesante toda esta discusión que para mí era nueva y fue parte del análisis, que la palabra discapacidad en sí para algunos lugares era un tema de disensión, o sea, era un problema llamarlo así. Así que me metí a buscar otros colegios y ver en el fondo que la gente quisiese participar y quisiese hablar sobre el tema. Y encontré, lo dividí en 4 unidades de análisis, que serían los padres de los niños que estaban integrados o incluidos, los padres de los niños regulares, los compañeros regulares y los profesores. Esos eran. Y solamente los profesores que tuvieran relación directa, porque ya que estaba mirando la relación con la alteridad con el otro, tenían que ser personas que tuviesen una relación directa con esto, no el colega que sabía que ahí pasaba un niño que tenía Down o que era ciego, sino que tuviesen una relación más cotidiana. Y dentro de eso también encontré a 4 escuelas. La primera era la clásica, le llamaban allá Außenklassen, que eran estas clases que llegaban cursos de la escuela especial, que se instalaban en la escuela regular, que eran clases de la escuela especial y nunca iban a pasar a ser parte de la escuela regular, pero estaban físicamente en la escuela regular. Después estaba la integración individual, que también ocurre en Chile, donde un padre conoce al director de la escuela o va y pregunta directamente y dejan que el niño entre. Pero no es que el colegio se modifique para esto, sino que es una cuestión pura y netamente oportunista, pasó nada más. Después teníamos el caso de los ISEP, que eran los proyectos más inclusivos que existían, pero cuando tuve una entrevista con el jefe del Ministerio de Educación me dijo que los sacaron porque eran muy difíciles de controlar en términos de plata. Porque como eran tan inclusivos, básicamente cada escuela exigía y decidía qué políticas hacía y qué materiales necesitaba y qué gente quería para sus proyectos, que era súper bueno, pero en términos de la caja del Ministerio de Educación era un lío porque no sabían cómo controlarlo. Entonces al final lo sacaron. Después metieron a cambio de eso unos proyectos pilotos que eran los de inclusión y finalmente tuve acceso en el último tiempo a un colegio que era el único que existía en Alemania con este modelo y creo que era el segundo en Europa, que se llamaba Inclusión Invertida. Era una escuela de personas con discapacidad visual, no eran con ceguera, pero alta discapacidad visual, que se dio cuenta que la escuela del barrio, que era una escuela también técnica, tenían chicos con trastorno de aprendizaje, que se dio dislexia, problemas conductuales, algunos tenían un poquito de, que se dio trastorno atencional, y como esta escuela a la larga iba a desaparecer con la cosa de la Unión Europea, ellos decidieron integrar a los niños de la escuela regular a su clase. Hicieron integración al revés. Entonces, como el currículum es único, a excepción del caso de discapacidad mental, los niños tienen siempre el mismo currículum y tienen que poder rendir la misma prueba de aptitud que se llama ya Habitúa. Pero lo único que lo hacen más lento, con más metodologías, pasan menos ejemplos, y estos niños que además tenían estos problemas en la escuela regular, caían perfecto porque iban a clases chiquititas con profesores más motivados y la escuela no quería desaparecer, entonces buscó todos los recursos para reformularse como organismo y encontrar un nuevo espacio en este
en esta locura de la inclusión y ellos se hicieron la inclusión al revés. Y a esa escuela también fui a verla, que es bien novedoso. Entonces, mi estudio fue un estudio mixto, vale decir, quali y quanti, un estudio transversal y de casos que, en el caso fue más exploratorio, obviamente, por este nuevo modelo que yo no lo conocía, y tratar algunas técnicas de etnografía. Trabajamos con entrevistas en profundidad, entrevistas en profundidad, entrevistas semiestructuradas, observaciones participantes y un focus group. El análisis de datos se hizo con un paradigma interpretativo y ecológico y también en la parte cuantitativa con el índice de aceptación, que era una fórmula que en el fondo buscaba dicotomías. Yo usé una escala de Likert de 5 puntos, por lo tanto lo que yo hacía era sumar las que estaban a favor y las que estaban en contra. También se sumaban y se dividían por las que no se decían ni por lo uno ni por lo otro, los que quedan en el medio. Entonces lo único que tenía en mi valoración era aquellos que decían que sí y aquellos que realmente decían que no, para saber si aceptaban esta afirmación que yo hacía en la escala de Likert. Y los materiales, los métodos de instrumentos, cuestionarios con Likert, entrevistas semiestructuradas en profundidad. Fue súper difícil conseguir entrevistas por el tiempo y por el espacio. Espacio me refiero geográfico, porque fue toda la región, era bastante viajar y conseguir que la gente no vive necesariamente en la ciudad, viven en otros pueblos, fue complicado. Así que lo que hicimos fue los cuestionarios agregar preguntas abiertas, que fue un poco una suerte porque a veces no te responden nada, pero tuve la suerte que respondieron prácticamente el 90% y grandes testamentos. Así que hubo mucho material para analizar solo las respuestas abiertas, eso fue genial. Para que vean un poco, no necesito que lo entiendan todo, pero la muestra poblacional finalmente fueron 148 personas, pero están divididos por grupos. Aquí teníamos los alumnos y los con discapacidad visual, que eran de esta inclusión invertida, los docentes, los padres 2, que eran los papás de los chicos que tenían discapacidad, por eso son menos, y el total eran 148 personas. Esto solamente para que sepan un poquito, están por colegio, femenino, masculino, el tipo de integración y si tenían o no discapacidad. Estas son algunas matrices que me armé, pero solamente para que sean visuales, no quieren decir nada matemático, ¿ya? Para que no se confundan o se malentienda, pero estas fueron las cosas que yo les mencioné al principio, que eran los 3 ejes en los que se dividía la inclusión y la integración. El primero era el nivel de selección. Mientras más selectivo, vale decir, eran más de la integración, y mientras menos selectivos eran inclusión. Y de los 4 modelos que yo tuve, entonces podemos decir que solamente el modelo inclusivo y la inclusión invertida era el que más se acercaba a un modelo inclusivo, el resto permanecía en un eje de la discapacidad. Cada vez que se hablaba de incluir personas distintas, básicamente no se alejaban del tema de la discapacidad. Y si es que se alejaran, en el sentido de que hubiesen tenido algún alumno inmigrante o algún alumno que no hablase el idioma, no se consideraba como heterogeneidad en el discurso de la conversación, no los consideraban como niños distintos al grupo. En tema de selección para las actividades de las clases compartidas, que eso quiere decir cuánto tiempo los niños realmente pasaban en clases con los alumnos regulares, cuánto tiempo realmente estaban en aula. Y los modelos más inclusivos era el nivel de la inclusión invertida, donde los niños trabajaban prácticamente siempre juntos, no había diferenciación ni ¿cómo se dice?, ni separación, y en el caso de la integración individual. Sin embargo, la integración individual tenía una pedagogía muy aditiva, que no, bueno, más adelante se muestra que no es muy integrador. Y el clásico, que es las clases separadas, estas clases, los AK, serían esas clases de la escuela especial que se insertaban en la escuela regular, eran muy integradores, los niños pasaban casi el 90%, 80% del tiempo en el aula de recursos. Y la inclusión era mitimota, no, a pesar de que eran los más inclusivos en términos de lo que ellos promovían, no eran necesariamente los que más tiempo trabajaban en conjunto. Y mientras más abstracto el ramo, menos participación de los alumnos en clases regulares. Adaptaciones generales del establecimiento, el único que estaba realmente adaptado para recibir diferencia era el colegio especial, que estaba trayendo niños de la escuela regular, y los otros se mantenían en un sistema muy inestructurado o muy poco estructurado. En términos de pedagogía, aquí me refiero a la pedagogía aditiva, que lo planteaba Deppe y Wolfinger, que decían que la pedagogía aditiva es un modelo en que tú tienes una persona distinta en clases, pero tú como profesor no haces ningún cambio. El niño tiene que asimilarse nomás, aprender con las mismas estrategias y ojalá no molestar. Y si no está molestando, entonces ellos entienden que está integrado, porque como no necesita nada, entonces está todo bien. No hay de qué hablar.
Y para eso traigo a mi ayudante que me va a traducir toda la clase y hará las tareas por mí, me hablará calladito, me llevará a un aula de recursos, pero yo no molesto. No existe una reestructuración, ni existe la idea de que cambiar la pedagogía va a ser positivo. Todo lo contrario, sumar, asimilar. Y en ese caso la inclusión invertida era la más inclusiva porque usaba actividades pedagógicas diferenciadas tanto para los niños con su ceguera o su discapacidad visual y aquellos que no la tenían y que tenían otros problemas de aprendizaje como los TEA o dislexia o algún trastorno de atención. En términos de recursos y apoyo, esto tiene que ver más con las percepciones. Yo no miré la caja chica para saber si efectivamente tenían más o menos plata, pero era la pregunta que se le hacía a los profesores, a los alumnos, a los papás, de si sentían que tenían más o menos apoyo que el resto de los colegios o de las clases. Y básicamente, igual que en Alemania, todos se quejan de lo mismo que se quejan en Chile, que no tenemos apoyo, que estamos votados, que nadie nos dice nada, que no sé cómo hacerlo, que nadie nos tira en esta cosa y hay que arreglárselas como uno puede. Y a mí nadie me enseñó en la universidad a trabajar con niños distintos. Mismo discurso, no es muy distinto, así que de eso no hay que contar mucho, ¿no? Y término de transparencia, la inclusión invertida era aquella que sentía que había mucha más transparencia con el uso de los recursos que en las otras. En el caso de la inclusión individual, de esa ni se habló porque como no es un proyecto en sí, no hay ni siquiera dineros que estén, o recursos que estén orientados a la integración de ese chico. La alteridad de los alumnos hacia el otro. Ahora sobre el tema que era el que realmente me interesaba, que era la alteridad. Sí existía de parte de los niños el reconocimiento de que el otro era distinto. Tú le preguntabas a un niño, y bueno, tus compañeros son distintos, ¿y de qué manera son distintos? Y no había ningún tapujo, era así, son distintos, escupen, son molestosos, gritan, son simpáticos, son chistosos. Eran capaces de describir al alumno en a sus compañeros en todas estas características positivas y negativas, pero estaba claro que eran distintos y que eran distintos respecto a esta discapacidad. Lo que sí se quejaban constantemente era que alguien alguna vez les fue a explicar, pero ya se olvidaron de qué se trataba. Entonces les habría gustado que les fueran a explicar otra vez qué es lo que era para que ellos supieran cómo tratar con estos compañeros. Que le dejaron una ficha, ¿no? No sé, necesitaban tematizarlo mucho más. Yo creo que el tema era que se tematizaba re poco con este temor a no ofender. Y en el momento que tú lo evidencias, lo explicitas, lo hablas, también es muy fácil caer en términos de lenguaje coloquial que puede ser ofensivo. Entonces, los compañeros decían que sí, que sabían que eran distintos, que les habían explicado alguna vez algo, pero como eran niños, porque eran de la sexta clase hasta adelante, también se les olvidaba. Entonces, si le hablas de qué es lo que es el autismo, era como que, más o menos, lo entendían, sabían que eran raros, pero no en qué medida era raro, así lo decía. Sí se dio mucho la relación de ayudante-ayudado, que lo plantea también la teoría, Klein y Fredrickson, y lo plantean harto de que el tema de la relación con el otro, el cariño que había con el otro era de que yo te ayudo a hacer las tareas, yo me siento como el hermano mayor y el hermano chico, esta relación de ayuda. Y amistad había solamente en la escuela de integración invertida. En ninguna de las otras escuelas se encontraba amistad entre los alumnos con discapacidad. Y como era secundaria, mientras más crecían los alumnos, menos amistad había. ¿Entre ellos o ellos con los alumnos normales? Sí, entre ellos con los alumnos normales. Casi todos los alumnos que estaban integrados, que entraron en el estudio, tenían discapacidad mental. Habían pocos que tenían, bueno, aparte de esta escuela que tenía discapacidad visual, el resto era básicamente discapacidad mental, un par de con espina bífida que están en silla de ruedas y había otro caso de sordera. Pero si no, la mayoría eran temas de síndrome de Down o discapacidad mental. Entonces lo que explicaban también los profesores era que mientras más avanzan en edad, los intereses se van abriendo mucho más. Entonces un chiquillo de 14 años no le interesa estar con un compañero con síndrome de Down. Es como bien y todo, le ayuda en las tareas, pero así como para invitarlo a la fiesta, no lo van a invitar. No lo invitaban a los cumpleaños, no lo invitaban a las fiestas, no lo invitaban a ninguna actividad extracurricular o extraescolar. Y entonces ahí la amistad se deshacía. Distinto era el caso de la escuela con inclusión invertida, porque los niños también hablaron de su discapacidad. Uno me decía, yo no tengo un problema que a mí me digan que tengo discapacidad. Si tengo discapacidad no veo nada. Entonces si no tengo discapacidad, yo no sé, dice, yo no tengo ningún problema con esa palabra. Y contrariamente, los niños que venían de la escuela regular tenían un problema de decirle tú tienes una discapacidad. Y entre ellos sí se armaba una relación, porque como los otros chicos venían de una escuela regular que habían sido constantemente discriminados porque eran más lentos, tenían peores notas, llegan a esta escuela y están como en un mismo nivel intelectualmente, por lo menos en las tareas. El otro necesitaba ver las cosas con lupas más grandes, tenían el computador que les aumentaban las letras, los otros eran más lentos también por aprendizaje, entonces se encontraban como una relación más entre ellos de empatía, creo yo.
creo, del aprendizaje. No eran tan distintas las notas, no eran tan distintos los temas de conversación, y como no había un tema de la discapacidad intelectual, los intereses de adolescentes eran similares, andaban preocupados de las mismas cosas. A la hora del recreo eran los mismos esmaltes de uñas que se intercambiaban y las cosas que eran intereses similares. La epistemología. Se veía en el colegio y también parte de los alumnos que el aprender a relacionarse con una persona distinta era un contenido bien apreciado, tanto de los alumnos como de los padres como de los profesores. Aquí en el caso de los alumnos, ellos siempre decían que encontraban muy bueno aprender cómo tratar a personas distintas, porque ellos muchas veces no sabían cómo tratarlo. Entonces, que al tenerlos de compañeros sabían qué es lo que había que hacer. Ejemplos clásicos. Por ejemplo, había en la escuela hasta de niños con ceguera o con discapacidad visual, que los niños sabían que había que cerrar las cortinas porque una compañera era albina. Entonces el sol le hacía mal, el sol directo. Y aprender qué cosas eran re prácticas, saber qué es lo que significa tu discapacidad y en qué tengo que poner cuidado. Y eso lo veían como un valor epistemológico, saber, conocer al otro y sus necesidades. Eso se relaciona mucho con la parte axiológica de la relación ayudado. También, o sea, van juntas, porque como digo, la alteridad el autor Todorf dice que por lo menos se generan estos tres ejes, pero obviamente van todos de alguna manera, yo los traté de desarmar. Ese fue el trabajo, de tratar de desarmarlos, pero en sí van unidos, porque la relación de ayuda-ayudador está basado también en una relación de conocimiento del otro. Pero en términos de estudio fue justamente esa mi tarea, ir como desarticulando la alteridad en estos tres ejes. Y el tema de la justicia, de la igualdad, el dilema de la diferencia era constante el tema. O sea, si nos tratan igual, ¿por qué a ellos no los castigan cuando dicen una mala palabra? Entonces, ¿por qué a mí sí me retan si es que yo le digo a la profesora bruja fea, pero si el niño no sé, pues con silla de ruedas le dice bruja fea a la profesora, no recibe el mismo castigo? Entonces, para ellos también, parte del conocimiento del otro y de saber que tenía esta discapacidad, ellos también sabían que muchas veces estos niños se pasaban de la raya, aprovechándose con un poco de la tarjeta, tengo una tarjeta de discapacidad, se me permiten más cosas, se me deja ir más lejos. Entonces estaba esa discusión también del conocimiento, que si eran iguales en algunos aspectos, entonces tratémoslos iguales a la hora de que si hacen o no hacen las tareas, se portan o no se portan bien, o respetan estas normas de convivencia. La alteridad de los padres hacia el otro. Aquí se armé una especie de dicotomía de acuerdo a las entrevistas, como ellos lo decían, y aquí sí uso las palabras. Ellos hablaban, por ejemplo, diferenciaban mucho que la discapacidad era peor y la no discapacidad era mejor. La parte de arriba siempre es las personas con discapacidad y la parte de abajo es las personas sin discapacidad. En el discurso tanto de los padres de los niños discapacitados como de los padres de los niños sin discapacidad se encontraba este discurso. Discapacidad igual peor, igual débil, igual enfermo, igual necesitado. Y a la inversa, mejor, fuerte, saludable, servicial. Esas eran las categorías en las que se referían en su discurso. Se encontraba muchísimo exotismo, o sea que era fantástico que sus hijos tuvieran niños especiales porque los niños especiales son tan buenos. Tenían de pronto, los niños especiales siempre tienen una aura así como de ángel en el exotismo, de que si tienen alguna enfermedad inmediatamente son puros y son buenos y son angelicales. Entonces existía mucho en el discurso sobre eso, y la asimilación también de que la discusión de que el niño también está bueno, que está bien que sea distinto, pero de alguna manera no tiene que irrumpir tanto la dinámica escolar para que mi hijo también aprenda y no se atrase tanto. Entonces estaba esa doble conversación. Por un lado, axiológicamente eran exóticos, eran lindos, eran buena gente, era importante aprender toda esta parte social en el colegio, pero en la parte de rendimiento, ojalá que no molesten mucho. Valor de la experiencia epistémica también, de nuevo, para ellos era muy bueno como padres que sus hijos tengan, y para ambos, tanto para los padres de los niños no discapacitados, era bueno que sus hijos tuviesen este contenido de aprendizaje. Ver personas distintas para saber que la sociedad tiene gente distinta, para eventualmente en el futuro saber manejar o tratarse con gente distinta. Y por otro lado, los papás de los niños discapacitados también decían que eran buenos que sus hijos vieran gente normal, gente fuerte, gente saludable, gente, etcétera, para que supieran comportarse en la sociedad de gente fuerte, mejor, saludable, y así. Entonces era como de ambas partes este contenido, o sea, el hecho de que exista el encuentro, era un encuentro de aprendizaje, era un contenido escolar. En el eje epistémico había una discusión, ya les conté un poco de si usamos o no usamos la etiqueta y qué significaba usar la etiqueta, cuánto conocíamos más del otro al usarla o no. Alteridad de los docentes hacia el otro. Aquí sí había un reconocimiento de la otredad, claramente, ningún docente dijo que no eran distintos, pero sí había una discusión sobre que tenían que asimilarse a las prácticas educativas.
había una misma conversación que la que hubo cuando yo hice mi tesis de magíster, que significaba mucho tiempo preparar las clases, que sí tenían conciencia de que había que preparar clases distintas, tratar distinto, pero que todo eso era costo de tiempo, plata, etcétera, y formación, y al final mejor hacemos todo igual. Eso, no era muy distinto. Sí se veía el acercamiento a la discapacidad como un valor también, es bueno, como esta cosa de hacer un trabajo social, y tenían también el mismo dilema de la diferencia, hasta qué medida diferenciar, hasta qué nivel había que igualar. Esto es mi trabajo actual, voy a pasar a mi trabajo actual. Con la misma ejes que armé para hacer en las conversaciones también de las encuestas, y de ir armando dicotomías y desarmar toda la relación del otro con epistemología, axiología y praxeología. Estoy analizando campañas publicitarias sobre el tema de discapacidad del mundo. Tomé una que ya la presenté en un congreso y en un artículo, que es una campaña alemana de una organización que trabaja mucho con temas antisegregatorios, no solo de discapacidad, sino que temas en general de segregación en la sociedad alemana, y que constantemente pregunta sobre qué sociedad queremos vivir. Pero como mi artículo actual, que este es un artículo que estoy trabajando, está centrado en el tema de discapacidad, elegí la que se trató del tema de el Día de la Inclusión, y el eslogan es: la única diferencia es que ella es presidenta de curso. Y hay toda una discusión de epistemología y de axiología y de praxeología sobre esta campaña. También esta la tomé como una campaña que tiene que ver con la axiología. Me cuesta un poco traducirla porque no sé de qué ciudad es, pero porque me tinca que es de Manchester, pero no estoy segura. Pero dice que es trágico, que todos en mi familia son hinchas del equipo de la ciudad. Me imagino que es el Manchester United, pero no estoy segura de qué ciudad es, tengo que revisarlo todavía. Y la campaña se llama See the Person, ve a la persona. Esa otra campaña. Sí, y después tengo esta campaña que es una argentina, que la tomo como una campaña de ejemplo de la epistemología, que es: al encontrarte con una persona ciega que está por cruzar, consúltale si necesita ayuda y cómo dársela. Infórmate sobre la discapacidad, cambia la vida de todos. Y la última que elegí fue esta, que trata el tema de la praxeología, que es: la discapacidad puede tocarla a cualquiera, pero todos pueden ayudar. La idea de acercamiento, cualquiera puede ser en este momento parte de, y cualquiera le puede tocar, y como métete en el tema, involúcrate. Y la campaña funciona con gigantografías que estaban pegadas en varias ciudades y le arrugaban la cara a uno de los niños, cualquiera de los tres, como para decir esta cosa de lo aleatorio que puede ser que a ti o a mí o mañana uno tiene un accidente, todos podemos en algún momento de nuestras vidas tener que ver con este tema. Así que eso es lo que he estado haciendo, y